Aquí, en el primer ejercicio, lo que tenemos es una variable aleatoria discreta que toma estos valores 0, 1, 2 y 3 y conocemos esta información de las probabilidades que toma. Me piden, por un lado, determinar la correspondiente distribución de probabilidad o también función de probabilidad. Ojo, que no es la función de distribución, que son cosas distintas. Porque en el caso discreto tenemos un elemento propio, ya sea de las funciones de distribución discreta o de las variables aleatorias discretas, que es lo que se llama como función o distribución de probabilidad. Que se parece mucho el nombre, pero no es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y luego, una vez que tengamos esa, trabajar con una posible modificación suya que es la variable aleatoria y, que es ese valor absoluto de x menos 1 más x. Entonces, primero vamos a irnos a lo que conocemos del apartado A. Antes de ponernos a trabajar directamente con el apartado A, lo que sabemos es que como la variable aleatoria x es discreta, sabemos cuál es su soporte. Es decir, nos dicen cuál es el soporte de la variable aleatoria x. En este caso nos están diciendo que el soporte de x es precisamente el conjunto dado por el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, para obtener lo que conocemos como función de probabilidad, necesitamos conocer la probabilidad con que la variable aleatoria x toma cada uno de los valores de su soporte. Recordemos que las variables aleatorias en realidad son funciones, son aplicaciones que tienen un determinado comportamiento, lo que llamamos aplicaciones medibles entre unos espacios muy concretos. Esos espacios concretos son justamente nuestros espacios medibles o espacios de probabilidad. Lo que aquí llamamos soporte es lo que sería realmente la imagen de nuestra aplicación X. Lo que pasa es que en el ámbito de la variable aleatoria o de la estadística solemos llamarlo soporte del conjunto. Hay que tener cuidado porque el soporte cuando trabajamos en análisis significa otra cosa distinta que aquí. Entonces, para no mezclar los conceptos y tener problemas. Ahora, en el apartado A, queremos determinar la función de probabilidad de X. Es decir, ¿qué era esa función de probabilidad? La familia, una familia de valores que podemos denotar por P subíndice I, con I perteneciente a un cierto conjunto de índices, tales que esta función de probabilidad, ¿qué dos cosas debe verificar? Por un lado, ¿qué verifica cada uno de estos valores P sub I? Son funciones de probabilidad, entonces de algún modo debe estar relacionado con la probabilidad. Cada uno de estos elementos va a ser una probabilidad. Por lo tanto, los valores que toma cada uno de esos P sub I tienen que estar comprendidos entre 0 y 1. Realmente uno puede ponerse muy tiquismiquis y decir, no tiene sentido ni que tomen el valor 0 ni que tomen el valor 1. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que cada uno de estos elementos P sub I está comprendido en el intervalo 0,1 abierto para todo I de nuestra familia. Y lo importante es que si yo junto todos estos valores, si hago la suma para I perteneciente a I de todos estos valores que nos están dando P sub I, ¿cuánto debe sumar esto? 1. 1 precisamente, ¿de acuerdo? Los valores pueden repetirse sin ningún problema, es decir, pueden tomar varios P sub I el mismo valor. Lo importante es que siempre estén comprendidos entre 0 y 1. Decimos lo de entre 0 y 1 porque si toma el valor 0 lo descartamos como valor de nuestra familia de función de probabilidad. Y si alguno valiese 1, entonces todo el resto tendrían que valer 0.
que no es excluyente, lo que pasa que es un caso trivial en el que nuestra familia tan solo tiene un elemento, que tiene un elemento P1 que toma el valor 1. Eso corresponde con un tipo muy concreto de variable aleatoria, que son las variables aleatorias constantes, que también son variables aleatorias. No pasa nada porque sean constantes, son muy sencillas, pero bueno, ahí están. No tiene mucho de aleatorio, ¿no? Porque sabes que siempre toma el mismo valor, no hay ninguna sorpresa ahí. Entonces, en esta familia de índices I mayúscula que tenemos aquí, lo hemos puesto así arbitrario porque esa familia puede ser tanto finita como infinita. Es decir, o una familia finita o numerable. Aquí todo depende de si dentro del numerable entendemos el caso finito o no. Depende, ¿vale? En nuestro caso, ¿quién es esa familia de índices I? Tenemos cuatro valores distintos, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, nuestra familia de índices sería cuatro valores únicamente. Teníamos una probabilidad P1, P2, P3 y P4, por así decirlo. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a averiguar cuál es el valor de esa familia. Y para eso sabemos relacionarlo con los valores que toma del soporte. Entonces, sabemos que la función de probabilidad de X viene determinada precisamente por por la probabilidad con que X toma cada uno de los valores de su soporte. Es decir, esa familia que nosotros queremos calcular en realidad, que hemos llamado P sub I minúscula, con el I perteneciente a un conjunto de índices I mayúscula, no es otra cosa que la familia dada por la probabilidad P mayúscula con que la variable aleatoria X toma un valor de su soporte que es el 0. Y la probabilidad con que la variable aleatoria X mayúscula toma otro valor de su soporte que era el 1. La probabilidad con que la variable aleatoria X mayúscula toma otro valor de su soporte que es el 2. Y por último, la probabilidad con que la variable aleatoria X mayúscula toma su último valor de soporte que es su 3. ¿De acuerdo? Entonces lo que toca averiguar es cuánto valen cada uno de estos P0, P1, P2, P3, por así decirlo, a partir de esta información. Claro, entonces para eso tengo que jugar con o reescribir en términos de cada una de estas probabilidades qué ocurre con la distinta información que nos están dando aquí, ¿vale? Opciones. Bueno, pues vamos a reescribir la información que tenemos en términos de la función de probabilidad. Para el primer caso podría ser esta probabilidad de que x sea menor que 1, ¿verdad? Entonces me están diciendo la probabilidad de que la x sea menor que 1, eso vale un cuarto. Vale, pero en términos de nuestra función de probabilidad, es decir, con esas igualdades, ¿cuáles son los valores de la variable aleatoria x que son menores estrictos que 1? El cero. Solamente hay uno, ¿verdad? Entonces el único que estoy cogiendo ahí es el x igual a 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir simplemente la probabilidad con que la variable aleatoria x toma el valor 0. Eso vale un cuarto. Ahora, pues ya tengo uno de los elementos de nuestra familia que queremos averiguar.
vamos al siguiente, que sería la probabilidad de que x esté comprendido entre 1 y 2, incluyendo ambos. Es decir, ahora esa probabilidad de que 1 sea menor o igual que x, menor o igual que 2, que nos dicen que vale un medio, ¿cómo la expresamos en términos de los elementos del soporte? ¿Cuáles son los elementos del soporte de x que están dentro de este conjunto de valores? El 1 y el 2. Entonces sería la probabilidad con que la x toma el valor 1 más la probabilidad con que la x toma el valor 2. Y sabemos que todo eso suma exactamente un medio, ¿verdad? De aquí no podemos sacar todavía estos valores, vamos a tener que seguir jugando con el resto. Nos vamos ahora a esta probabilidad que tenemos aquí. La probabilidad de que 0,5 sea menor estricto que x y eso sea menor o igual que 3, nos dicen que vale 6 octavos. En términos de nuestra función de probabilidad, los valores que están aquí son el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, tendría probabilidad de que x valga 1 más probabilidad de que x valga 2 más probabilidad de que x valga 3. Todo eso vale 6 octavos. Y por último, si nos venimos a esta de aquí, bueno, esta no hace falta reescribirla porque ya la tenemos en términos de nuestra probabilidad, ¿verdad? Por lo Mm. tanto, hay un valor que ya conocemos, que sería esta probabilidad de que x tome el valor 0. Y ahora tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Es decir, debemos... Pero de la naranja, Ujú. ahí ya puedes sacar P de X igual a 3. Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que como sistema Ah, vale. realmente... Sí, sí, lo puedes sacar. Entonces, aquí debemos resolver el siguiente sistema. Aquí tendríamos, vamos a llamar por comodidad, aquí llamamos P sub 0 va a ser la probabilidad con que x toma el valor 0, P sub 1 la probabilidad con que x toma el valor 1, P sub 2 la probabilidad con que x toma el valor 2 y P sub 3 la probabilidad con que x toma el valor 3. De aquí lo que ya hemos averiguado es que esta probabilidad de x igual a 0 vale un cuarto. Si nos venimos a esta segunda ecuación, lo que tenemos es P sub 1 más P sub 2 igual a un medio. De la tercera ecuación tendríamos P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 igual a 6 octavos. Y de la última tendríamos P sub 1 más 2 veces P sub 2 más 3 veces P sub 3 igual a 11 octavos, ¿verdad? Ahora, Sí. como bien decía, aunque esto sea un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, en realidad de estas dos ecuaciones que tenemos aquí, podemos deducir el valor de P sub 3. Si a la segunda ecuación le resto la primera, P sub 1 se me cancela, P sub 2 se me cancela y quedaría P sub 3 igual a 6 octavos menos un medio. Multiplicamos todo por 4 y ¿qué nos quedaría? 6 menos 4 sería 2 octavos, o lo que es lo mismo, un cuarto, ¿verdad? Y entonces tenemos que la probabilidad de P sub 3 vale también un cuarto. Ahora, tenemos que sacar cuánto vale la probabilidad de P sub 1 y la probabilidad de P sub 2, ¿verdad? Para eso, tenemos que irnos a nuestro sistema de dos ecuaciones ahora. ¿Qué sistema? Bueno, como ya conocemos el valor de P sub 3, la primera y la segunda ecuación se me convierten en una que sería P sub 1 más P sub 2 vale un medio.
Y lo que hacemos es sustituir el valor de P sub 3 en la tercera ecuación. Como P sub 3 lo voy a dejar como 2 octavos para que nos quede 6 octavos, lo pasamos restando y nos quedaría entonces que P sub 1 más 2P sub 2 vale 11 octavos menos los 6 octavos, nos queda 5 octavos, ¿verdad? ¿De aquí qué sacamos ahora? A la segunda ecuación le resto la primera, el P sub 1 desaparece, el 2P sub 2 menos P sub 2 nos queda un P sub 2 y 5 octavos le resto 1 octavo, multiplico todo por 4 y ¿qué nos quedaría? Queda aquí P sub 2, ¿vale? 5 octavos menos 4 octavos, ¿qué sería? Un octavo. 1 octavo. Claro, si P sub 2 vale 1 octavo, ¿cuánto tiene que valer entonces P sub 1? Un Como medio tienen que menos sumar un medio, o si quieres aquí, multiplico por 2, resto 5 octavos, le resto 2 octavos, nos queda 3 octavos. O sea que P sub 1 vale 3 octavos y P sub 2 vale 1 octavo. Vamos a comprobar que todo esto suma 1, que es una comprobación que podemos hacer siempre rápido, que no nos hayamos metido la pata en algún lado. Estos son 2 octavos y 3 son 5 octavos y 1 son 6 octavos y otros 2 octavos, 8 octavos, que es 1. O sea que efectivamente lo tenemos. Lo que hemos calculado así de momento es la función de probabilidad. Ahora queremos calcular la función de distribución, ¿verdad? Que es distinta. La función de distribución lo que va haciendo es acumular los distintos valores. Entonces, ahora ya conocemos la correspondiente función de probabilidad de x, que nos ha quedado p sub 0, que valía un cuarto, p sub 1, que valía 3 octavos, el p sub 2, que valía un octavo, Sí. poca memoria tengo ya, y el p sub 3, que valía un cuarto también. Venga, entonces, para la función de distribución, vamos a recordar cuál es la definición. Es decir, recordemos que la función de distribución, que la solemos denotar mediante una f mayúscula, hay veces que como subíndice indicamos la variable aleatoria a la que está afectando si es necesario distinguirla. Viene dada por f mayúscula de x en un punto x pequeña es, por definición, ¿quién? La probabilidad de que, si nos vamos realmente a la definición, se trata de una probabilidad inducida que llamamos aquí probabilidad de x del intervalo menos infinito x cerrado, que es uno de los conjuntos de nuestra sigma álgebra de Borel. Esa probabilidad inducida lo que significa realmente es la probabilidad de x a la menos 1 de este conjunto, que es el menos infinito x. Y esto, en términos de notación, lo que significa realmente quién es. La probabilidad de que x sea, perdón, el menos infinito, y aquí ponemos la x mayúscula sea menor o igual que el x minúscula. Mm. El menos infinito no lo ponemos porque como x toma valores reales, pues claro, cualquier valor real es siempre mayor que menos infinito, no va a poder ser menos infinito. Pero realmente sería poner menos infinito menor que x menor o igual que el x minúscula. Lo que pasa es que esa parte izquierda la desechamos.
Entonces, si nos fijamos, lo que vamos haciendo es ir acumulando los distintos valores que va tomando la X mayúscula dependiendo del número que tú me digas. Porque claro, no va a ser siempre igual. Si tú me dices, oye, es que la X minúscula vale 1,5. Dice, del soporte de la X mayúscula, ¿cuáles son los que debo considerar que son menores que 1,5? Dice, pues ahí están el 0 y el 1, ¿verdad? Pero si me dijeras ahora, no, voy a coger X minúscula como 2,3. Entonces, ya no cojo los mismos valores 0 y 1, ¿verdad? Sino que también meto el 2. O si me dices, no, pues voy a coger como X minúscula el 0,7. Entonces únicamente debo coger el valor 0. Es decir, vamos a tener una función a trozos donde, dependiendo del valor que yo le dé a la X minúscula, vamos a ver cuántos trozos, cuántos elementos de nuestra función de probabilidad vamos a considerar. Entonces, esa función de probabilidad representa los saltos que tiene mi función de distribución. ¿Cuáles son los valores que toma nuestra variable aleatoria? Hemos dicho 0, 1, 2 y 3. En cada uno de esos puntos vamos a tener un salto. Por lo tanto, eso me va a permitir saber en qué intervalos tengo que descomponer mi función de distribución. Es decir, que antes de empezar, por cómo es el soporte de nuestra variable aleatoria, yo ya sé que voy a tener que distinguir entre si la x es menor estricto que 0. Por otro lado, si la x toma valores que están comprendidos entre 0, pero menor estrictos que 1. Si la x toma valores mayores o iguales que 1, pero menores estrictos que 2. Si la x toma valores mayores o iguales que 2, pero menores estrictos que 3. Y por último, si la x minúscula toma valores que sean x mayor o igual que 3. ¿Vale? ¿Por qué hemos colocado el igual a la izquierda? Es decir, ¿por qué hemos puesto 0 menor o igual que x menor estricto que 1? Y no hemos dicho 0 menor estricto y luego x menor o igual que 1. Da igual, no nos afecta, es importante. Si lo pones como tú has dicho, no puedes contar el 1 o el 0 en los dos intervalos. No, pero yo digo, en lugar de colocar aquí el igual, lo borro de aquí y lo coloco únicamente a la derecha. Es decir, lo pongo aquí, pero lo quito de aquí. No, porque sí que toma el valor 0 y el valor 3. También lo puedo Pero poner. Lo puedo poner, simplemente pongo aquí x menor o igual que 0, lo quito de aquí. Pongo x menor o igual que 1, pero lo quito de aquí. Pongo x menor o igual que 2, pero lo quito de aquí. Y pongo x menor o igual que 3, pero pero lo quito de el, aquí. pero Simplemente cambiarlo de sitio. si empiezas así, el 0 lo estás contabilizando en el intervalo de arriba, o sea, en la primera Ujú, línea, pero luego en el segundo ese número como que te lo estás saltando, ujú. pero sí debería estar ahí. Debería Porque estar, si tú ¿verdad? dejas ahí Porque menor va estricto que acumulando, 0, claro, pero va a estar. Es decir, una cosa es que el punto esté y otra cosa son ahora los valores que yo coja. Es decir, imagínate que lo dejamos así, ¿no? Si yo pongo aquí, ¿cuáles son los valores de mi soporte que están en x menor que 0? ninguno. Ninguno, ¿verdad? Es el conjunto vacío. ¿Y cuál es No, la probabilidad del conjunto vacío? 0. 0. Es decir, aquí viene un 0 porque es probabilidad del conjunto vacío, ¿verdad? Mientras, si x está entre 0 y 1, ponle, por ejemplo, 0,3. Pero ponle también x igual a 0. De los valores 0, 1, 2, 3, ¿cuáles están en ese intervalo? El 0. Exactamente. Entonces, pondríamos aquí p sub 0, ¿verdad? Que Sí, vale un cuarto. un cuarto. Ojo, si la x está entre 1 y 2, yo no estoy buscando cuáles son los valores que están justamente entre 1 y 2, sino cuáles son los valores, si tú eliges el x minúscula como 1,3,
¿Cuáles son los valores de soporte menores o iguales que 1,3? Sí, vale. Están tanto el 0 como el 1, ¿verdad? O sea que ahí Mm, aparecería el P sub 0 más P sub 1, que esto sumaría un cuarto más 3 octavos, son 2 octavos más 3 octavos, es decir, 5 octavos, ¿verdad? Si nos vamos a este trozo, si la x está entre 2 y 3, pudiendo tomar el valor 2, vamos a tener el P sub 0 más el P sub 1 más el P sub 2, ¿verdad? mm, Esto sumaría 6 sí. octavos o 3 cuartos, depende de cómo lo quieras simplificar. Y por último, si la x es mayor o igual que 3, sumo todos los valores y como es una función de probabilidad, la suma de todos los elementos debe darme 1, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Entonces, esta es mi función de distribución. La duda era, ¿por qué yo no puedo poner, o a lo mejor sí puedo? Es decir, ¿qué ocurre si yo cambio el igual de la izquierda a la derecha? La diferencia es que lo de arriba, ¿qué le ocurriría? Que si la x es menor que 0, menor o igual que 0, Cuento el cero. pero depende, ¿verdad? Porque no siempre va a contar el 0, ¿cierto? Mm, Porque tú dices, no, porque sea x menor o igual que 0 no significa que la x minúscula o que el 0 siempre esté en ese intervalo, ¿verdad? Porque si cojo la x como menos 1,7, el 0 no lo coge. mm. No es que si coge la x minúscula como 0, entonces sí, ya, pero eso es un único caso, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que estamos perdiendo una de las propiedades básicas de la función de distribución. Y es que la función de distribución no tiene por qué ser una función continua como estamos viendo. Aquí tenemos saltos, entonces en 0 por la izquierda y en 0 por la derecha, eso no se está pegando, ¿verdad? Pasa del 0 al 1/4 y esos son valores distintos. No hay continuidad. Pero, aunque no tenga continuidad, hay un poquito de continuidad que sí debo exigirle. Y es que sea continua, pero por la derecha. Es decir, cuando me voy acercando por la derecha, tiene que coincidir con el valor que tiene la función en ese punto. Por eso el igual lo estamos colocando a la izquierda, para que no tengamos esos problemas de, es que entonces tengo que distinguir el caso. Si lo pongo por la derecha, siempre garantizo esa continuidad. ¿Vale? ¿Está ahí bien? Mm. Venga. Ya tenemos todo lo que nos pedía el apartado A. Vamos ahora al apartado B. Es decir, en el apartado B queremos determinar ahora la función de probabilidad de esta I mayúscula. Y dice, a ver, lo que conocemos es la de X, ¿verdad? Es decir, conocemos sobre X, por un lado, su soporte, ¿verdad? El soporte de la X mayúscula es 0, 1, 2 y 3. Y por otro lado, su función de prioridad. P sub 0 vale 1/4, el P sub 1 vale 3 octavos, el P sub 2 vale 1/8 y el P sub 3 vale 1/4. ¿Qué hacemos con Y? ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular de Y? La función de probabilidad, ¿verdad? Solamente hay un tipo de variable aleatoria o un tipo de función de distribución que presenta una función de probabilidad asociada. Son las discretas, ¿verdad? Entonces, automáticamente eso significa que la variable aleatoria Y sobre la que me están preguntando debería ser discreta, ¿cierto? Lo Mm. cual significa que yo debería poder obtener cuáles son los valores que toma nuestra variable aleatoria Y. Entonces, eso significa estudiar cuál es el soporte de Y. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, debemos comenzar estudiando
cuál es el soporte de la nueva variable aleatoria, es decir, de la variable aleatoria y. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que hemos hecho antes en el apartado A, hemos dicho que la función de probabilidad de x no es otra cosa que la probabilidad con que x toma cada valor de dónde? Del soporte, ¿verdad? Entonces, si no conozco el soporte, ¿cómo voy a saber con qué probabilidad toma cada uno de los valores del soporte? Si no sé qué valores son los que tiene que estar tomando. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular ese soporte. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es muy sencillo porque tengo una cantidad finita. Entonces lo único que tengo que hacer es estudiar qué ocurre en cada uno de esos casos que tiene la variable aleatoria x. Es decir, si la x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues y nos quedaría valor absoluto de 0 menos 1, todo eso más 1, y nos quedaría entonces 0. valor absoluto. No, me refiero que has puesto más 1 Ah, es verdad, he puesto más 1. y Cierto, estamos cierto, poniendo cierto. la x 0. Aquí es un más 0. Verdad, verdad, verdad. Eso sí. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? 1. 1. Vamos al siguiente. X igual a 1, nos quedaría entonces que nuestra y sería 1 menos 1 en valor absoluto y ahora sí más 1, ¿verdad? ¿Qué nos da esto? 1. 1 de nuevo. Si la x es igual a 2, tendríamos ahora que y tomaría valor absoluto de 2 menos 1 más 1. Por lo tanto, 2 menos 1 es 1, más perdón, más 2. 2. Tengo una manía con poner más 1 por algún motivo. Más 2. A ver si estamos atentos, ¿no? Lo que siempre digo. Aquí sería 3. Y por último, si la x es igual a 3, entonces nos quedaría que nuestra y sería valor absoluto de 3 menos 1 más 3, que nos daría 5, ¿verdad? ¿Hay un valor que se repite? Bueno, pues solo contamos el valor una vez en el soporte, es decir, que el soporte de nuestra variable aleatoria y no es otra cosa que el conjunto 1, 3, 5, ¿verdad? Ahora que ya sé que efectivamente tengo un conjunto finito, por lo tanto tengo una variable aleatoria discreta, sé cuáles son los valores que toma mi variable aleatoria. Ya puedo calcular precisamente cuál es la probabilidad con que toma cada uno de esos valores. Es decir, ya podemos determinar la función de probabilidad de x, de y. Entonces sería primero, ¿con qué probabilidad toma y el valor 1, verdad? Entonces vamos a pensar, ¿qué ha tenido que ocurrir para que y tomase el valor 1? Para que y se tomase el valor 1, o la x valía 0 o la x valía 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es otra cosa que coger la probabilidad con que x toma el valor 0 o, es decir, sumo la probabilidad con que x toma el valor 1, ¿verdad? La probabilidad con que x tomaba el valor 0 nos quedaba un cuarto, más la probabilidad con que x tomaba el valor 1 nos quedaba 3 octavos, por lo tanto todo esto suma 5 octavos. Siguiente, ¿con qué probabilidad toma y el valor 3? Es que para que y tomase el valor 3, la x, ¿qué valor tenía que tomar? 2. El 2. Y la probabilidad con que x toma el valor 2 es simplemente un octavo. Mientras que por último, para que y tome el valor 5, la x tenía que tomar el valor 3. Y la probabilidad con que x toma el valor 3 la conocemos, que es
un cuarto. Vamos a comprobar que efectivamente 5 octavos más un octavo son 6 octavos, un cuarto son 2 octavos, es decir, 8 octavos, suma 1. Pues aquí tenemos calculada la correspondiente función de probabilidad, pero de y, ¿vale?